Dios te dice hoy, ¿por qué esa herida del pasado aún te rompe por dentro? Hoy curo tu alma, palabra de Dios. Dios te pregunta hoy, ¿por qué esta herida del pasado sigue desgarrándote por dentro, incluso cuando intentas ocultar lo que sientes? ¿Te has dado cuenta de que hay días en que todo parece estar bien, pero un simple olor, un lugar, un recuerdo silencioso hace que tu alma vuelva a sangrar? Como si algo nunca hubiera sanado del todo, sonríes por fuera, pero por dentro hay un grito ahogado, un dolor que no se ha ido, un silencio que pesa, una herida del pasado que aún palpita y se abre paso en el presente. Quizás nadie sabe lo que cargas. Quizás ni siquiera tú entiendes por qué sigue doliendo tanto, pero Dios lo entiende. Y por eso te trajo aquí. No estás escuchando esto por casualidad. Hay una razón divina detrás de este video. Hay algo que Jesús quiere decirte hoy, algo que puede cambiarlo todo, algo que trasciende las palabras. Es como si el cielo hubiera dispuesto este encuentro solo para recordarte. Vi tu dolor, conozco esta herida del pasado, y hoy quiero sanar tu alma. Ese dolor que nadie ve, pero que aún así te impide dormir en paz. Esa sensación de abandono, de rechazo, de pérdida, de culpa, tiene un nombre y tiene cura, y esa cura está a punto de manifestarse en tu vida. Pero primero necesitas sentir que Dios está aquí, que te rodea ahora mismo con un amor que comprende lo que nadie más ha comprendido, que penetra los recuerdos más ocultos, que toca las partes que escondes incluso de ti mismo. Él quiere tocar donde nadie se ha atrevido a tocar. Y cuando toca, la herida deja de doler. Pocas personas tienen acceso a esta clase de revelación. Este secreto espiritual ha permanecido oculto durante generaciones, pero hoy tú estás entre los elegidos. Hay una verdad que estuvo escondida y que será revelada en este video, una respuesta que tu alma buscó en silencio y que finalmente ha llegado. No te vayas, no te distraigas. Jesús te está hablando y este mensaje podría ser el comienzo de tu liberación. Respira hondo, siente la presencia que te rodea mientras escuchas. Este no es un mensaje cualquiera, es un toque directo del cielo a tu herida. Es un susurro de Jesús que dice, no estás solo, lo vi todo. Y hoy es el día de la sanación. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha conmovido, dale me gusta a este video como un acto de fe. A través de tu me gusta, este mensaje puede llegar a otras almas heridas como la tuya, personas que guardan silencio, pero que necesitan escuchar esta misma voz que ahora te llama. Y escribe aquí en los comentarios, Jesús sana mi alma. No es solo una frase, es un clamor, es una declaración espiritual. Es como abrir una puerta para que Dios actúe en áreas que han estado cerradas durante años. Cada comentario es como un altar, y creo que al escribir estarás profetizando sanación para ti y para los demás. Si este mensaje te llega al corazón, suscríbete a este canal. Aquí no hablamos por hablar. Aquí, cada mensaje tiene un significado profundo. Somos una comunidad que siente, ora, cree y camina unida. Aquí no estás solo. Jesús reveló algo muy importante sobre esta herida del pasado y necesitas escucharlo antes de irte. Lo que revelará en los próximos minutos podría liberarte de años de dolor. Prepárate, algo profundo está a punto de suceder. Tu corazón jamás volverá a ser el mismo. Gritos ahogados resuenan en el oscuro pozo mientras los hermanos de José se alejan entre el polvo, llevándose consigo no solo una túnica colorida, sino también los últimos vestigios de confianza que aún quedaban en su corazón. El olor a tierra mezclado con el sudor de los hombres que, poco después, intercambian a ese joven por unas monedas de plata, le pesa en el pecho como sangre coagulada por la decepción. La sensación de traición corroe los huesos de José. La esperanza de volver a ver a su padre se disuelve en lágrimas silenciosas.
En ese instante, cuando las cadenas madianitas se aprietan alrededor de sus muñecas y cada nuevo paso lejos de casa es un golpe, la herida de la deslealtad no es meramente física, desgarra el alma, desarma las defensas y hace que toda la estructura interna construida a lo largo de años de complicidad familiar se derrumbe. No hay dolor más agudo que el de ser traicionado por aquel a quien amabas y en quien habías depositado tu futuro. Cuando se rompe la confianza, el mundo pierde su equilibrio. Quizás, al escuchar cada palabra hiriente que lo condenaba al exilio, José se preguntaba si alguna vez volvería a confiar en alguien, si aquella puñalada no sangraría para siempre en su pecho. ¿Cuántos de nosotros llevamos una marca similar? ¿Quién no ha depositado sueños y sentimientos en manos de alguien, un amigo, un hermano, una pareja, y se ha sentido destrozado al descubrir la verdad, al comprender que las intenciones no eran tan puras como parecían? La herida del pasado, dejada por la traición, no desaparece con el tiempo. Palpita, a veces en silencio, a veces abiertamente, exigiendo respuestas donde solo hay silencio. Pero lo que pocos comprenden es que para Dios la historia nunca termina en el momento del dolor. Lo que para los hermanos de José fue simplemente el final, para el Señor fue el comienzo de un plan mucho mayor. La herida abierta en la cisterna no fue el capítulo final, sino el anuncio de un sorprendente proceso de sanación. El mismo José, muchos años después, podría mirar atrás y reconocer: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, salvar muchas vidas. Génesis 50:20. El impacto de este versículo resuena como un trueno en medio de una tormenta. Lo que parecía ser el final fue, en manos del Eterno, el punto de partida de un destino de redención. José transformó la traición en un puente, no en una prisión. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que este golpe inesperado, este pasado que insiste en quebrarte por dentro, puede ser la tierra donde Dios está preparando una cosecha de restauración inimaginable? Existe una trampa cruel en creer que jamás volverás a confiar, amar o soñar tras la punzada de la traición, y la cultura que nos rodea refuerza estas barreras. Perdonar es una tontería. Quienes han sido heridos jamás se recuperarán. Cuidado con volver a caer. ¿Pero es realmente así? ¿O acaso existe una salida más profunda y extraordinaria para quienes se atreven a entregar esta herida a Jesús? ¿Qué se esconde tras la invitación que Dios te hace hoy, contemplando tu ser interior destrozado y declarando: yo sano tu alma? No es una llamada vacía, es una promesa de que incluso lo que parecía definitivo puede adquirir un nuevo significado. ¿Cuántas veces has intentado curar las heridas del pasado por tu cuenta? Quizás has intentado ignorarlas, disimularlas, aislarte, o tal vez has buscado justicia, venganza o distancia, pero nada de eso resuelve el problema por completo. El vacío solo crece. El dolor resurge en los momentos más inesperados. Una mirada, un recuerdo, un olor. ¿Qué haces con este hueco que permanece dentro de ti? ¿Dejas que se infecte o lo entregas para que Dios pueda crear algo nuevo? Ahí es donde el ejemplo de José se vuelve revolucionario. Él no negó su dolor, lloró, sintió anhelo, enfrentó la soledad, pero no permitió que el resentimiento definiera su futuro. Hubo un proceso de maduración, de inteligencia emocional y sobre todo de confianza radical en el propósito divino. José permitió que Dios transformara la maldición en una bendición, y esa es la invitación para tu vida hoy. Quizás lo más inquietante sea darse cuenta de que incluso las personas más cercanas, aquellas que deberían protegerte, son capaces de herirte profundamente. Un pasado de traiciones puede parecer una carga insoportable, una herencia tóxica que determina tus reacciones, decisiones y relaciones. Pero
¿Y si Dios está precisamente en ese momento listo para hacer algo nuevo? ¿Es esta ruptura con el pasado solo dolor o podría ser la semilla de un nuevo comienzo, de un ciclo de restitución inimaginable? Dios te dice hoy, ¿por qué esta herida del pasado todavía te destroza por dentro? Esto no es una acusación, es una invitación. Un llamado a confrontar lo que te paraliza, no a negar lo sucedido, sino a permitir que Jesús tome el control de tu historia a partir de ahora. Piénsalo. Si José se hubiera dejado guiar por el odio, jamás habría tenido el privilegio de ser un instrumento de vida para pueblos enteros. No convirtió sus traumas en muros, sino en puentes. Pasó del abismo al palacio porque decidió confiar no en lo que veían sus ojos, sino en la promesa de Dios. El mismo Dios que transformó la desesperación en redención está hoy ante ti, ofreciendo sanación para las emociones afligidas por la deslealtad. No es solo una promesa lejana ni una teoría religiosa. Es la verdad que ya ha transformado innumerables historias a lo largo de las generaciones. ¿Te permites ser vulnerable ante el Creador, admitiendo que la traición aún te duele? ¿O prefieres construir máscaras y armaduras, fingiendo que nada te afecta? ¿Qué cambiaría si, en lugar de guardar rencor, perdonaras y le entregaras a Dios el derecho de reescribir tu historia? ¿No es hora de comprender que sí, hay un profundo dolor, pero también una promesa mayor? ¿Qué puede hacer Dios con tu dolor cuando le permites actuar? Hoy el Eterno te pregunta, ¿a quién entregarás tu alma herida? ¿Al ciclo interminable de autocompasión y acusación o al proceso de sanación que solo yo puedo ofrecerte? No importa la magnitud de la herida, ni cuánto tiempo haya estado abierta. Como José, puedes elegir ser libre, incluso si todo a tu alrededor dice lo contrario. No hay abismo tan profundo que la gracia de Dios no pueda alcanzar. No hay traición tan devastadora que Jesús no pueda redimir. Y cuando finalmente comprendas esto, tu vida comenzará a cambiar, desde adentro hacia afuera. Declara públicamente en los comentarios, Señor, te entrego la herida más profunda de mi pasado para que tu sanación me transforme. Este sencillo acto de fe puede ser el comienzo de una revolución en tu camino. No te equivoques. La sanación que Jesús ofrece supera todo lo que el mundo puede dar. Y si te dijera que hay un secreto oculto en la historia de José que podría ser la clave de tu propia liberación emocional. Lo que está a punto de ser revelado va más allá del dolor. Podría ser la puerta de entrada a una nueva etapa en tu vida. El patio es frío y húmedo. El cielo oscuro se ve atravesado por la luz de las antorchas y los murmullos de la gente. Pedro camina ansioso, intentando ocultarse entre las sombras. Siente una opresión en el pecho. Todo en su interior parece repetir la misma pregunta tortuosa, como si una herida abierta gritara, ¿por qué este error del pasado aún me destruye por dentro? Siente el peso del fracaso, el peso aplastante de las decisiones irreflexivas. Momentos antes había jurado fidelidad eterna. Señor, jamás te negaré, había dicho, pero ante la presión, su valor se evaporó a su alrededor. Los soldados arrastran a Jesús, escupiendo insultos, y la multitud, sedienta de escándalo, señala y cuchichea. Pedro, temblando, se aparta. El miedo lo paraliza. Una criada, con la mirada atenta, lo reconoce. ¿No eres uno de sus seguidores? Pedro retrocede, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que parece querer escaparse de su pecho herido. No conozco a ese hombre. Responde con voz seca y el rostro enrojecido por la vergüenza. De nuevo, alguien lo confronta. Estabas con él, tus palabras te delatan. Pedro se desespera. No sé de qué me hablas. El canto de un gallo rompe el silencio como una sentencia. En ese instante, el recuerdo hiere como un cuchillo. Prometió lealtad y le falló en segundos. La mirada de Jesús, incluso desde la distancia, se encuentra con la suya y arde de compasión. Pedro corre, se esconde y llora desconsoladamente.
No es solo el miedo al castigo, es el dolor agudo de haber decepcionado a quien más amaba. Es el remordimiento que lo destroza, la vergüenza que lo consume por dentro. El pasado se cierra sobre él como una celda, y Pedro se encuentra prisionero de una culpa devastadora. ¿Cuántas veces has cargado con este mismo peso? ¿Cuántas noches en vela ensayando lo que dirías si pudieras volver atrás en el tiempo? Las palabras hirientes, las decisiones irreflexivas, el abandono de quienes confiaron en ti. Todo regresa como una ola, como si tu alma se desgarrara. El peso de haberse extraviado, de haber traicionado tus propios valores o sueños, de haber negado lo que más importaba. ¿Es esta culpa solo falta de fe o es el reflejo de un alma que clama por ayuda? Muchos dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero algunas heridas del pasado parecen resistirse incluso al paso de los años. Es como si, aun sabiendo que Dios perdona, el corazón se negara a recibir alivio, insistiendo en sufrir un poco más, como un castigo merecido. ¿Es posible sanar de verdad, incluso después de haber fallado tan gravemente? ¿Tiene Dios algún propósito para quienes cambiaron el bien por el mal y vieron cómo todo se derrumbaba? Aquí la escena da un giro inesperado. Mientras Pedro se ahoga en lágrimas, Jesús ya no está entre los vivos. La sensación de pérdida es absoluta. El peso de la culpa se multiplica al saber que no habrá oportunidad de pedir perdón, de mirarlo a los ojos, de enmendar sus errores. Pero Dios es fiel y justo, y al tercer día se difunde la noticia: ha resucitado. Pedro la escucha, pero el pasado aún clama en su corazón. Aun sabiendo del milagro, sigue atrapado en aquella noche oscura, hasta que, junto al mar, Jesús se le aparece a Pedro. No hay tono de condena, no hay exigencia severa, ni palabras de humillación. Hay, sin embargo, una invitación a la reconciliación. «Pedro, ¿me amas?», pregunta Jesús 3 veces, una por cada respuesta negativa. Cada respuesta de Pedro es como un paso fuera de su prisión interior. El Maestro no borra el pasado, sino que lo redime. Lo que era vergüenza se convierte en una llamada a un nuevo comienzo. La herida es tocada por Cristo mismo y el alma experimenta el milagro del verdadero perdón. Pedro recibe la misión: apacienta mis ovejas. Esa profunda marca de culpa se transforma, por la gracia de Dios, en liderazgo, en testimonio de gracia. El recuerdo de la caída ya no lo paraliza, sino que ahora impulsa a otros a buscar la restauración. El versículo resuena con fuerza en el alma de quienes sienten la herida del error. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. No hay segundas intenciones ni negociación. Hay una promesa clara y completa de liberación interior. No importa la magnitud de la culpa, no importa si negaste todo aquello que juraste proteger, no importa si todos a tu alrededor señalan tu fracaso, Dios hoy susurra a tu corazón: ¿por qué este dolor te mantiene cautivo? Yo sano el alma marcada por el pasado. Jesús no regresa para atormentar la conciencia de Pedro, sino para alzarle la vista y mostrarle que el futuro no está condicionado por el error, sino por la transformación. La invitación es a expulsar esa culpa que persiste en los rincones más oscuros del corazón. No hay libertad mientras el alma permanezca atrapada en el ayer. La herida solo permanece abierta cuando insistes en creer que estás fuera del alcance del amor divino. Y sí, en verdad, solo te separa una confesión sincera de experimentar toda la restauración que buscas. ¿Cuánto tiempo más seguirás cargando con este peso? ¿Qué te impide creer que Dios mismo puede reescribir tu historia? ¿Acaso el Creador del universo no tiene el poder de darle un nuevo nombre a tu fracaso? Quizás hoy necesites escuchar esto. La cicatriz de tu pasado puede ser el comienzo de una nueva vida. Si de verdad confías y entregas ese dolor
a aquel que se especializa en sanar almas heridas. Y más aún, ¿alguna vez te has detenido a pensar que tu mayor error podría ser el punto de partida de tu mayor propósito? Dios no elige líderes perfectos, sino a aquellos que reconocen sus limitaciones y buscan el perdón. Como Pedro, puedes ser elevado para impactar vidas incluso y especialmente si ya has sentido el peso de negar lo que más te importaba. Si esta palabra revela algo profundo en tu interior, si este dolor aún te hace mirar atrás con vergüenza, escribe en los comentarios: quiero vivir restaurado, porque declarar públicamente que deseas sanación es un acto de fe. Es romper el ciclo de autosabotaje y permitir que Dios muestre que, sí, la historia puede tener un final completamente diferente. Tu testimonio, como el de Pedro, puede ser una luz para otros que tropiezan bajo el peso de su propia culpa. La liberación no es solo para ti, sino para todos los que verán de lo que Dios es capaz con aquellos que se rinden verdaderamente. Pero no se equivoquen. Esta fe sanadora del alma encierra dimensiones aún más profundas. Y si el verdadero dilema no fuera solo el peso del error, sino la sensación de ser olvidado, abandonado, de que Dios estuviera ausente en el peor momento posible, lo que sigue podría desafiar definitivamente las certezas que tenían sobre el silencio divino y abrir un nuevo horizonte para su esperanza. Ana se encuentra ante el altar, con la mirada fija en el silencio del templo, el corazón palpitando con el dolor de tantos años. No son lágrimas discretas, sino un sollozo profundo, casi animal, que resuena en las paredes, porque lo que Ana siente no es solo la ausencia de un hijo, es la herida abierta de una esperanza frustrada una y otra vez, el golpe repetido de ser ignorada por el mismo cielo, mientras tantos a su alrededor celebran logros que ella jamás alcanzará. El rostro de Ana está marcado por la humillación. Penina, su rival, la ridiculiza año tras año y ante la multitud siente el peso incómodo de ser vista como inferior, como la mujer a quien Dios mismo parece haber olvidado. Elcana, su esposo, la mira con compasión, pero también con impotencia. Intenta consolarla. ¿Acaso no valgo más que 10 hijos? Pero para Ana, nada llena el vacío que deja el silencio de Dios. Es en este contexto donde se desahoga el texto sagrado. Dice: entonces ella, llena de amargura, oró al Señor y lloró amargamente. 1 Samuel 1:10. No hay máscara ni oración ensayada. Solo queda la cruda verdad del dolor y la osadía de llevar la desesperación a la presencia de Dios, aunque parezca que no responde. Y aquí está el secreto que muchos ignoran. La amargura de Ana no es señal de debilidad, sino de fe persistente. La mayoría ha aprendido que la herida del pasado solo sana con el paso del tiempo y la continuación de la vida. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si fuera necesario examinar, exponer y presentar nuestras heridas ante el Señor, incluso cuando parece distante, incluso cuando todo indica que no le importamos? Hay noches en que, como Ana, sientes que Dios te ha olvidado, que tus lágrimas se evaporan sin dejar rastro, que la puerta del cielo permanece cerrada, sin promesas, sin señales. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué ese viejo dolor sigue sangrando en silencio dentro de ti? Quizás hayas orado, esperado, creído y nada haya cambiado. El tiempo ha pasado, pero la cicatriz se niega a cerrarse. ¿Y si el tiempo no cura todas las heridas? ¿Y si en el fondo la respuesta de Dios va más allá de lo esperado? Quienes rodean a Ana la juzgan como si estuviera borracha, incapaces de comprender que el dolor genera oraciones que las palabras no alcanzan, solo gemidos. Hay una clase de oración que no es ruido para impresionar a los demás, sino un grito que abre los cielos. Es precisamente en este abismo de dolor donde surge el punto de inflexión. El sacerdote Elí al principio la reprende,
pero al darse cuenta de lo que realmente sucede, pronuncia una palabra profética: vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ana se levanta transformada. Todavía no tiene un hijo en brazos, pero algo ha cambiado en su interior. El peso de la humillación se transforma en la certeza de que, incluso sin una respuesta visible, Dios no es sordo a su sufrimiento. La herida expuesta ya no es motivo de vergüenza, sino de encuentro. Aquí comienza la sanación. ¿Puedes percibir lo que la Biblia revela tras esta historia? Muchas veces el mundo nos enseña a reprimir nuestras lágrimas, a ocultar nuestro dolor, a seguir adelante sin respuestas. Pero Dios te dice hoy: no ignores lo que aún te destroza por dentro. Lleva tu herida al altar, como Ana. No se trata de vencer por méritos o merecerlo, sino de persistir en presentarte vulnerable ante el Señor, creyendo que cada lágrima tiene peso y propósito. En una época donde todo parece pasar deprisa y el vacío interior se ignora, la experiencia de Ana nos interpela. ¿Estás dispuesto a exponer sinceramente tus sentimientos ante aquel que verdaderamente puede sanar tu alma? ¿O seguirás fingiendo fortaleza, esperando que el mundo llene lo que solo Dios puede restaurar? ¿Cuántas veces te has postrado ante el cielo, con la sensación de que nadie te ve, de que tu dolor es demasiado pequeño para conmover el corazón divino? ¿Y si te dijera que hay un secreto en las promesas de Dios para aquellos que tienen el valor de orar, incluso en medio de la amargura? No es falta de fe clamar ante el Señor. Al contrario, es en el reconocimiento de nuestras limitaciones, en la honestidad sobre nuestras heridas, que Él se manifiesta como aquel que sana profundamente, que transforma el pasado en semillas de milagros. Quizás, en este preciso instante, tu historia resuena con el silencio de Ana, un silencio que parece abandono, pero que en realidad prepara el terreno para el nacimiento de algo grandioso. Así fue con Ana. Jamás imaginó que el hijo que esperaba sería Samuel, el profeta que cambiaría la historia de Israel. En otras palabras, tras la demora, había un propósito infinitamente mayor del que ella podía imaginar. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a confiar incluso cuando todo parezca estancado, incluso cuando la única respuesta sea el sonido de tus propias lágrimas al caer al suelo? Quien se atreve a abrir su herida ante Dios encuentra un consuelo que el mundo no puede dar. Por eso, en este momento quiero proponerte un reto. Si estas palabras te han conmovido, escribe en los comentarios: Dios mío, no te olvides de mí. Decláralo públicamente, no como quien implora lástima, sino como quien desafía al cielo a responder con gracia y milagro. Porque a menudo es precisamente el dolor ignorado lo que impide que el milagro se manifieste. Tu comentario puede ser el primer paso para que otros también tengan el valor de entregar sus propios sufrimientos al Señor. Y si sentiste este llamado de fe, quiero proponerte algo aún mayor. Usa tu me gusta y comparte este video como un acto profético, una forma de difundir la esperanza de un Dios que no ignora nuestro dolor. Cada vez que compartes, iluminas a quienes ya no creen en la posibilidad de ser recordados por Dios. No trates este gesto como una rutina virtual, sino como una sagrada misión de evangelización, porque hay miles, quizás millones, que necesitan oír que sus lágrimas no son en vano. Respira hondo, deja que esta semilla crezca dentro de ti, porque la pregunta sigue en pie. ¿Es tu sufrimiento realmente invisible o se está transformando en un testimonio? No te vayas todavía, porque hay algo que casi nadie ha comprendido en este camino. La verdadera respuesta de Dios rara vez llega cuando la esperamos, pero siempre llega de la forma en que más la necesitamos. A continuación, profundizaremos aún más en otro aspecto de esta sanación interior, porque existe un tipo de liberación emocional que pocos se atreven a buscar, y quizás eso sea lo que falta para que el milagro también alcance tu alma.
Desde su más tierna infancia, Jefté sintió la mirada penetrante de quienes le negaban la aceptación más esencial, el derecho a pertenecer. Sus hermanos, frente a todo el pueblo, murmuraban sobre sus orígenes, tachándolo de producto del error, de la vergüenza, de algo que ni siquiera debería existir. Entre las toscas paredes de una casa que debería haberlo protegido, Jefté experimentó la frialdad de la exclusión, no solo en palabras, sino en el silencio cortante, en el desprecio disfrazado de indiferencia, en las puertas que se cerraban tras él mientras se abrían de par en par para otros. Que lo llamaran hijo de una prostituta no era solo un insulto, era la sentencia de alguien condenado a la marginación, obligado a crecer creyendo que ninguna promesa, ni siquiera la de Dios, podía alcanzar su alma herida. El dolor del rechazo de Jefté no radicaba solo en las palabras hostiles, sino en la cruel ausencia de reconocimiento. Cuando sus hermanos finalmente lo expulsaron de casa, el gesto no fue meramente físico, fue espiritual, emocional, un intento de borrar su existencia del destino familiar. ¿Y quién, al escuchar esta historia, no ha cargado con el peso de una herida así? ¿Cuántas veces has sentido que tu presencia era una molestia, como si el simple hecho de existir fuera razón suficiente para ser olvidado, para ser excluido, para estar marcado por un pasado que ni siquiera elegiste ni del que fuiste responsable? Es como si el valor de tu vida lo hubieran definido otros y cargas con el dolor de ser descartado, como una carga imposible de soltar. El trauma del rechazo no es solo un episodio, es una cicatriz abierta, un recordatorio constante de cuánto duele no ser visto, no ser querido, ni siquiera ser considerado digno de permanecer. Y en este ciclo, la vieja herida se mezcla con voces internas que repiten mentiras. No eres suficiente, no formas parte de esto, no tienes espacio. Pero, ¿y si detrás de cada rechazo humano hubiera una preparación divina para algo mayor? Este dolor que te desgarra por dentro es solo otra sombra del pasado, o una semilla plantada en la tierra de la humillación para florecer con honor ante los ojos del mismo Dios. Lo que nadie te cuenta de Jefté es que a pesar de ser rechazado por su propio pueblo, no fue borrado del plan de Dios. Al contrario, Dios lo cuidó mientras todos los demás le daban la espalda. En el momento en que su familia estaba desesperada, en crisis, necesitada de alguien valiente, fue a Jefté a quien buscaron. Aquellos que lo habían expulsado regresaron suplicando ayuda, y Jefté, con su dignidad restaurada por el Señor, respondió. Pero Jefté dijo: no me expulsaron ustedes. Ahora que están en apuros, vengan a mí. Jueces 11:7. En ese momento, Dios realiza una acción que desafía toda lógica humana. Toma al que fue expulsado y lo coloca en una posición de liderazgo, honor y propósito. Y si tú, que aún sientes el peso de la exclusión y cargas con esta herida del pasado, pudieras comprender que el rechazo de los hombres jamás anula la elección de Dios para tu vida. ¿Qué cambiaría en tu historia si creyeras hoy que tu dolor es visto, reconocido y recibe un nuevo significado por aquel que transforma el desprecio en honor y las lágrimas en fortaleza? De verdad, el valor de tu existencia puede ser robado por etiquetas, por el rechazo, por las marcas de quienes no reconocieron tu potencial. ¿O acaso existe un llamado tan profundo de Dios en tu alma que ninguna palabra negativa, ninguna mirada de desdén, ninguna historia de abandono puede borrarlo? El trauma del rechazo, al ser entregado al Padre, se convierte en un instrumento de redención. El Señor no es como quienes te hirieron. Él no mide tu valor por errores del pasado, ni por lazos de sangre, sino por tu corazón dispuesto, por tu voluntad de volver a empezar incluso después de haber sido lastimado. El alma humana anhela ser vista, reconocida, acogida, y quizás por eso la herida de la exclusión duele tanto.
porque toca el punto más vulnerable de nuestro ser. Cuando Jefté fue llamado de nuevo, no solo salvó al pueblo, sino que recuperó su dignidad. Así funcionan las promesas de Dios. Toman las piedras lanzadas y las transforman en el fundamento de una nueva historia. El trauma no tiene por qué definir tu destino. ¿Cuántas veces te has preguntado, a solas en tu habitación o en medio de una multitud, si alguien alguna vez verá realmente tu dolor, tu lucha secreta, tu deseo de ser aceptado? Dios dice hoy: veo tu alma, veo donde duele, veo donde otros intentaron borrarte, y es precisamente ahí donde te levantaré, no a pesar de tu herida, sino a través de ella. Quizás este sea el secreto que pocos comprenden. Las heridas del pasado no son el final, sino el comienzo de un camino de sanación. Mientras el mundo te rechaza, Dios te prepara un lugar de honor. Mientras lloras en silencio, Él recoge cada lágrima como semillas de un futuro donde nada ni nadie podrá apartarte del propósito que te fue trazado. Lo que está roto en tu interior puede entregarse hoy mismo a las manos del único capaz de sanar de verdad. ¿Seguirás permitiendo que el rechazo defina quién eres? ¿O abrazarás el llamado que no depende de la aceptación de los demás? Si el Espíritu Santo te habló a través de esta historia, escribe en los comentarios: Dios no me rechaza, y decláralo sobre tu vida como un acto de fe, una voz que se eleva por encima de todo dolor pasado, una afirmación de que tu identidad está en manos del Padre y no en las de los hombres. Y prepárate, porque aquí hay una verdad oculta que puede sacudir todas las certezas que tenías sobre tu propio valor. Lo que viene a continuación te confrontará, te desafiará y quizás revolucionará tu perspectiva sobre ti mismo, demostrándote que incluso el desprecio puede ser tierra fértil donde Dios siembra destino y propósito. El entierro de Lázaro reunió miradas pesadas y silencios asfixiantes, como si hasta el aire comprendiera el peso de lo sucedido. María, con lágrimas aún calientes corriendo por su rostro, se arrodilló ante la tumba y, más que llorar la ausencia física de su hermano, sintió el dolor insoportable de una pérdida que parecía demasiado grande para contener. Marta, debatiéndose entre la indignación y la esperanza, intentaba ordenar sus sentimientos ante lo imposible. Cualquiera que haya experimentado el duelo lo sabe. No es solo añoranza, es un vacío que resuena, la ausencia de respuestas, la sensación de injusticia ante una herida profunda que se resiste a sanar. El escenario es casi siempre el mismo. Los amigos intentan consolar, pero las palabras suenan distantes. Los familiares guardan silencio porque comprenden que no hay explicación, y tú, que tal vez ya hayas perdido a alguien, entiendes lo que significa despertar con un pedazo del mundo faltante. La muerte de Lázaro fue un terremoto en la casa de estas hermanas. Como una separación definitiva, sacude los cimientos de cualquier vida. Algunos dicen que, con el tiempo, el dolor desaparece. Pero, en realidad, el tiempo solo nos enseña a vivir con la ausencia, con cicatrices que a veces sangran años después. Cuando Jesús llegó a Betania, Marta corrió a su encuentro. Estaba agotada tras días de angustia, por la espera que parecía interminable, por la sensación de que el Maestro se retrasaba. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», dijo, y en esa frase se condensó todo el dolor del arrepentimiento, la añoranza y la pregunta: ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios permite que nuestros seres queridos se vayan, llevándose consigo tanto de nosotros? Jesús lloró. Juan 11:35. No hay nada más humano, ni más intensamente divino que este gesto. El Salvador no permaneció distante, no se limitó a enseñar teorías sobre la eternidad, ni a minimizar el dolor de aquel momento. El Señor de las promesas eternas lloró porque allí, ante la pérdida, el corazón de Jesús se unió a los corazones heridos de las hermanas. Demostró que Dios comprende los dolores más profundos que nos afligen y no se aparta de nuestro sufrimiento.
El devastador sentimiento de pérdida no es solo añoranza, es la pregunta persistente: ¿por qué, Dios? ¿Por qué esta herida del pasado aún me desgarra por dentro? Es el deseo insatisfecho de un abrazo más, una última conversación, una despedida mejor. Cuando María se postró a los pies de Jesús, quizá esperaba una explicación, pero solo recibió lágrimas. ¿Te das cuenta de lo que hay aquí? No es un Dios indiferente, no es una promesa fría. Es un Salvador capaz de sentir el impacto del dolor, una presencia poderosa que no niega la tristeza, sino que abraza el sufrimiento. Esto desmorona la creencia de que, solo por confiar en Dios, no sufriremos. La verdad es que incluso con fe, el dolor del duelo duele, y la herida tarda en sanar. Jesús lloró. Si incluso Él se permitió sentir y mostrar este dolor, ¿por qué avergonzarte de tus lágrimas u ocultar tu angustia? Las personas religiosas a veces intentan explicar la muerte con clichés como «era la voluntad de Dios» o «está en un lugar mejor». Pero ¿acaso estas palabras realmente llegan al vacío que el dolor abre en nuestros corazones? ¿Es Dios insensible a la magnitud de nuestras pérdidas? No. Cristo mismo mostró compasión al unirse al llanto de sus amigos. Hoy sano tu alma no es solo una promesa para el futuro, sino una experiencia presente en medio del sufrimiento. Jesús no se colocó por encima del dolor, sino que lo compartió, sumiéndose en él, compartiendo el mismo terreno quebrantado donde hoy te arrodillas. El impacto de esto es revolucionario. Saber que cuando parece imposible seguir adelante, quien resucita a los muertos también consuela a los vivos. Y más aún, Él es capaz de transformar la ausencia en una nueva esperanza. Tu alma destrozada encuentra sentido al comprender que ningún dolor es demasiado grande para apartar la mirada compasiva de Dios. María y Marta estaban tan absortas en su pérdida que casi no presenciaron el milagro. Sin embargo, Jesús no las reprendió por llorar, ni les exigió una fuerza sobrehumana. Simplemente pidió ver el lugar donde había estado Lázaro. Su compasión no es superficial, se manifiesta en los detalles, en acompañar a los afligidos, en el respetuoso silencio, en el llanto compartido. Quizás parte de la sanación de tu alma ahora reside en comprender que no estás sola en este proceso, que incluso el cielo se inclina ante tu sufrimiento, que incluso el Salvador se hace vulnerable para tomarte de la mano mientras cruzas el valle oscuro. Quizás, mientras cuestionas a Dios y te sientes incompleta, Él ya está al borde de tu tumba, preparado para generar vida donde parece haber solo pérdida. Y si hoy llevas en tu corazón una añoranza que aún duele, recuerda esto: Dios no ignora tu dolor. Él reconoce cada lágrima que cae sobre la almohada y cada noche en la que la ausencia de quien partió parece gritar en el silencio de la habitación. El verdadero consuelo no es negar el dolor, sino tener la certeza de que el amor perdura, de que Jesús camina contigo en los días grises, de que la promesa de consuelo no es una ilusión. Dios te pregunta hoy: ¿por qué esta herida del pasado aún te destroza por dentro? No es solo una pregunta retórica, es una invitación a la verdad de que, donde hay una herida abierta, hay posibilidad de sanación. El Maestro no minimiza tu pérdida, la transforma, y tu historia puede convertirse en un testimonio de sanación para otros corazones heridos. Ahora bien, si este momento tocó tu más profundo dolor, si el nombre de alguien resuena en tu corazón al escuchar estas palabras, deja un comentario con el nombre de esa persona o escribe: Señor, consuela mi corazón. Que este acto sea una semilla de fe, una súplica pública para que el consuelo divino llegue a tu alma, justo donde persiste el vacío. No te escondas tras el dolor, decláralo, escríbelo, pídelo, porque la sanación ocurre en el instante en que expones tu fragilidad ante Dios y tus hermanos. Tus palabras no son solo texto, son puentes hacia el cielo.
Pero no crean que todo termina en lágrimas. Lo que Jesús hizo después desafió toda lógica humana y reveló que, tras el dolor más brutal, puede nacer el milagro más inesperado. Y si les dijera que la presencia de Dios en medio del dolor no solo consuela, sino que prepara el terreno para algo extraordinario. Lo que está por venir podría sorprender incluso a los corazones más afligidos. Lea yace allí, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo el peso del silencio entre las paredes de su habitación. Jacob no viene. Está con Raquel, su amada Lea, oye la risa al otro lado. Siente una calidez desconocida rozando su piel. Cada noche de soledad parece repetir el mismo mensaje grabado en su alma. No eres suficiente, eres invisible. Recuerda el día en que su padre, por error, la entregó a Jacob y desde entonces carga con el peso de ser vista solo como un error, un accidente. La mirada de Jacob la atraviesa, como si Lea fuera transparente, sin valor. Los días se arrastran entre las tareas y las lágrimas contenidas, entre la esperanza de un gesto de cariño y la certeza de otro rechazo. En cada palabra fría, en cada ausencia, una herida crece en su interior, una cicatriz profunda, la dolorosa confirmación de que jamás será amada como desea. Lea oye a sus espaldas comentarios y comparaciones. Raquel es la bella, la elegida, la célebre. Y Lea, ella solo está ahí porque el destino fue cruel. Su mayor temor es no ser vista, deseada ni reconocida jamás. Es como si cada gesto de Jacob fuera un cuchillo afilado que abre surcos invisibles que sangran lentamente con el paso de los años. Sin embargo, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió tener hijos. Génesis 29:31. El texto revela algo que casi nadie se permite creer. El rechazo de los hombres jamás define la mirada de Dios. Si hay un mensaje divino para quienes cargan con heridas emocionales, cicatrices dejadas por palabras crueles, por amor negado, por indiferencia, es que son vistos, no pasan desapercibidos para el Todopoderoso. Lea concibe, da a luz, transforma el dolor en generación. Su alma encuentra voz en los nombres que da a sus hijos. Cada nacimiento es una declaración silenciosa. Existo, soy escuchada, soy recordada por el Eterno. A menudo, las heridas emocionales que sangramos en la oscuridad de la vida son, de hecho, la tierra fértil, donde Dios siembra semillas de nuevos comienzos. Lea fue honrada no por ser la más hermosa, no por ser amada por Jacob, sino porque Dios vio un corazón roto clamando en silencio. ¿Alguna vez has sentido esa herida interna como si fuera parte de ti? ¿Has escuchado tantas veces que no eras suficiente, que no te querían, hasta el punto de creer que el problema estaba en ti? Palabras hirientes, actitudes tóxicas, desprecio de quienes deberían valorarte. Estos son los abusos emocionales que dejan cicatrices que parecen imposibles de curar. La verdad es que muchos pasan la vida intentando ganarse el amor de personas que jamás podrán ver su verdadero valor. Y la pregunta ¿es realmente tu culpa? ¿O hay algo mucho más profundo, un plan divino donde la ausencia de amor humano revela la presencia del amor divino? La promesa de Dios a las almas heridas no es solo consuelo, es restauración. Las heridas del pasado no tienen por qué determinar el brillo de tu futuro, cuando todos a tu alrededor solo ven error, exceso y carga. Dios ve destino, promesa y esperanza. Quizás cargas con heridas invisibles para todos, recuerdos de rechazo disfrazados de sonrisas, cicatrices de palabras que aún resuenan en tu mente después de tantos años. Quizás creciste creyendo que no eras digno de ser elegido, que tus lágrimas no valían nada, que tu sufrimiento era invisible. El secreto de Lía es el secreto de todo corazón roto. Incluso cuando el mundo te trata como un desecho, Dios abre puertas de vida donde parecía haber solo muerte emocional.
Cuando Lea mira a sus hijos, algo cambia en su interior. El amor rechazado por Jacob se transforma en el silencioso reconocimiento de Dios. El pasado no desaparece, pero la herida ya no la domina. El milagro no fue solo tener hijos, fue comprender que el cuidado de Dios es íntimo, personal y minucioso. La fe no es un anestésico para el dolor, sino una lente que nos permite ver, en medio del rechazo, que somos objeto del amor divino. Dios honra a los humildes, Dios ve a los despreciados, Dios transforma las lágrimas en semillas de restauración. ¿Cuántas veces has creído que solo serías feliz si quien te despreciaba finalmente te amara? ¿Cuántos de nosotros nos agotamos intentando demostrar nuestro valor a quienes jamás lo reconocerán? ¿Qué se esconde tras este deseo compulsivo de aprobación? ¿Acaso no es la voz herida del pasado que nos dice que solo estaremos completos cuando seamos aceptados? El mensaje de Dios revela lo contrario. Tu identidad no depende de la aceptación de nadie en la tierra. El amor de Dios es la única aprobación que puede sanar por completo todo trauma, toda palabra hiriente, toda ausencia convertida en abismo. Es hora de confrontar la mentira interiorizada. No eres producto del azar, no eres una repetición de fracasos, no eres invisible para quienes realmente te importan. Tu alma tiene un valor eterno. Quien te hirió jamás tendrá poder sobre tu destino. No permitas que las cicatrices emocionales determinen quién serás mañana. Dios no solo ve el dolor, sino que actúa en consecuencia. Él honra, Él sana, Él reescribe historias, incluso aquellas que comenzaron con el rechazo. Quizás este sea el momento en que tú, como Lía, elijas creer contra toda evidencia natural. Quizás sea el momento de declarar: Jesús, abre mi alma a tu sanación, aunque el mundo aún no me valore. Si necesitas ser recordado, honrado, visto profundamente, escribe ahora en los comentarios: no soy invisible para Dios. Esto es más que un comentario. Es tu declaración contra todas las voces del pasado que intentaron silenciarte. ¿Y si te dijera que hay un secreto oculto en esta historia de rechazo y cicatrices emocionales? Algo que la mayoría nunca llega a comprender. A veces es en la ausencia de amor humano donde descubrimos el abrazo más profundo del amor divino. Pero lo que emerge de la experiencia de Lía no es solo supervivencia, es honor sobrenatural, un nuevo nombre, vida generada donde solo existía la soledad. Prepárate, porque hay otra verdad, aún más inesperada en el próximo viaje que estamos a punto de desvelar, y puede que sacuda todo lo que crees sobre la sanación interior. Las aguas del Nilo fluyen silenciosas bajo la cruda luz del amanecer egipcio. La madre de Moisés, con el corazón destrozado, sostiene al bebé en brazos un instante más antes de depositarlo en una cesta improvisada, envuelto en telas y promesas. El miedo a perder a su hijo y el insoportable dolor de la separación latían con más fuerza que la corriente del río. No quería soltarlo, no quería abandonarlo, pero la amenaza de la muerte se cernía sobre cada recién nacido hebreo. No hay tiempo para largas despedidas. Solo existe el temor de que ese pequeño rostro inocente jamás vuelva a encontrarse con su mirada. Mientras caminaba hacia la orilla, cada paso era una lágrima, cada hoja de papiro una plegaria silenciosa. Que el Dios de sus ancestros obrara lo imposible, transformando el abandono en destino, la soledad en un plan divino. Con cada centímetro que la cesta se alejaba de sus manos, sentía como si su propio corazón se rompiera, y el niño, tan indefenso, flotaba en aguas desconocidas, rodeado de peligros invisibles, cocodrilos, hambre, las corrientes del azar y sobre todo el eco de una herida de abandono que podría marcar su vida para siempre. ¿Cuántas veces te ha invadido el alma el dolor de sentirte abandonado, de ser arrojado a lo desconocido?
Quizás has experimentado el vacío, incluso rodeado de gente cargando con el miedo palpitante de que nadie se quede de verdad. El miedo a ser soltado al río de la vida, a que todo y todos se vayan sin mirar atrás. Quizás el pasado te ha dejado profundas cicatrices, recuerdos de personas que debieron protegerte, pero que simplemente te soltaron la mano. Y entonces, la herida del abandono se mezcla con la tortuosa idea de que no eres digno de permanecer en el corazón de nadie. No son solo recuerdos, es una ansiedad persistente, el miedo constante a que en cualquier momento todo se derrumbe y te encuentres a la deriva, como ese bebé flotando sin rumbo. ¿Te has dado cuenta de cómo este miedo a la soledad paraliza tus decisiones, sabotea tus relaciones y te hace sentir extraño incluso en medio de una multitud? ¿Es esta herida del pasado solo una falta de fe o cargas con un profundo trauma alimentado por experiencias reales y la ausencia de quienes más necesitaban estar a tu lado? Moisés, aunque no lo supiera, estaba siendo observado. Lo que parecía abandono era, en realidad, el comienzo de un camino cuidadosamente preparado por Dios. La hija del faraón, al ver la canasta entre los juncos, no sabía que su gesto de compasión era la respuesta a una oración desesperada. Lo que para la madre de Moisés fue desesperación, para Dios fue providencia. Él nunca soltó a ese bebé, aunque a ojos humanos todo parecía perdido. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que, incluso en las situaciones en las que te sentías más solo, alguien miraba tu canasta, dispuesto a tenderte la mano? Ciertamente estaré contigo. Éxodo 3:12. No importa cuán fuera de control te sientas, no importa cuán profundo sea el miedo a ser abandonado por todos, hay un Dios que no solo ve tu dolor, sino que camina contigo en los momentos en que crees estar a merced del azar. Él no solo rescata, transforma las aguas turbulentas en canales para su propósito. Quizás sientas que el abandono es una condena, que la soledad siempre regresa para atormentarte, incluso cuando intentas empezar de nuevo. Pero si la herida del abandono aún te duele por dentro, tal vez sea hora de cuestionar lo que siempre te han dicho. Nadie se queda para siempre. ¿Y si eso no es cierto en tu caso? ¿Y si es precisamente este miedo lo que te impide experimentar la paz y la armonía con alguien que te comprende por completo? Cuando Moisés finalmente fue acogido en los brazos de la princesa egipcia, no solo encontró un hogar, sino un nuevo destino. ¿Acaso no es eso exactamente lo que Dios hace cuando te sientes perdido? Transforma el trauma del abandono en una plataforma para la revelación. Cada vez que resurja el recuerdo de la soledad, repítete: por cada mano que te soltó, hay un propósito mayor esperándote al otro lado del río. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso después de tantos años, ese miedo a la soledad sigue doliendo tanto? ¿Por qué esa herida del pasado nunca sanó del todo? En el fondo, ¿sigues esperando que alguien regrese y te tome de la mano? ¿O es hora de aceptar que incluso cuando nadie más está ahí, Dios sí? Ciertamente estaré contigo. Esta es la invitación a redefinir tu historia. Ya no eres víctima de la soledad, sino protagonista de un nuevo comienzo. El mismo Dios que guió a Moisés a través de las aguas, te guía a través de las incertidumbres, no para dejarte a la deriva, sino para mostrarte que sus promesas son más fuertes que cualquier rechazo. Cuando todo se derrumba, cuando la gente se va, cuando el teléfono no suena y la puerta no se abre, recuerda, hay una presencia constante, silenciosa y fiel, que nunca te abandona ni se da por vencida contigo. Si este mensaje toca lo más profundo de tu ser, ese lugar invisible donde el miedo y la soledad conversan en la oscuridad, entonces es momento de transformar el dolor en testimonio. Declara con valentía en los comentarios: acepto no caminar más sola. Escribir esto es más que un gesto, es un acto de fe. Es romper el ciclo de abandono y abrirle espacio a Dios para escribir un nuevo capítulo,
donde la seguridad ya no depende de quién se queda o quién se va, sino de quien promete no abandonar jamás. Y si sientes que otros necesitan experimentar esta renovación, manifiesta tu propósito compartiendo este video. Que esta palabra de sanación sea un puente hacia otras almas heridas, dando un nuevo significado al pasado y sanando profundas heridas. Tu gesto puede ser un canal para que la presencia restauradora de Dios llegue a lugares inesperados. Aprovecha esta oportunidad y como expresión de tu fe, dale me gusta a este mensaje y deja que se eleve como un clamor silencioso al cielo. Cada me gusta es una semilla de esperanza sembrada en el río de las vidas que cruzamos. Pero, ¿y si te dijera que aún hay un secreto olvidado en la historia de Moisés? Algo sorprendente sobre cómo el miedo al abandono puede transformarse no solo en supervivencia, sino en una gran misión. Esto no termina aquí, porque aún hay más por revelar sobre cómo Dios sana las heridas más antiguas y profundas, incluso aquellas que creías que nunca dejarían de doler. Agárrate fuerte, porque lo que sigue podría ser la respuesta que tu alma busca. El polvo se cierne sobre el suelo de la pequeña aldea de Sicar, y el sol del mediodía castiga cada sombra, obligando a todos a buscar refugio del calor sofocante, excepto a ella. La mujer lleva una jarra vacía, evitando el contacto visual, caminando con cuidado para no llamar la atención. No viene con los demás, no soporta los susurros, las insinuaciones, ni el peso de los recuerdos que parecen quemar más que el propio sol. Es la vergüenza lo que la aísla, el dolor de saber que su historia ha estado marcada por errores, fracasos y juicios crueles. Con cada paso hacia el pozo, la pregunta palpita: ¿por qué, incluso después de tanto tiempo, esa herida del pasado todavía la destruye por dentro? ¿Por qué la marca de las decisiones de ayer parece determinar si merece ser amada, aceptada, o si siempre será recordada como aquella de la que todos hablan a sus espaldas? Sus cicatrices no son visibles, pero son profundas. Tantos maridos, tantos intentos de ser amada, tantos intentos de empezar de nuevo, y sin embargo, siempre sola, siempre juzgada. Teme el contacto con los demás, intenta esconderse de su propia identidad, como si pudiera borrar lo que ha vivido. Pero ese día, algo extraordinario la aguarda. Al llegar al pozo, encuentra a un hombre sentado allí, judío, extranjero, alguien que ni siquiera debería mirarla, mucho menos hablarle. Pero él le pide agua. Ella duda, sorprendida, pues sabe que en esa cultura tal petición rompe barreras religiosas, sociales y morales. Él, sin embargo, va más allá. La mira a los ojos, ve cada capa de dolor acumulado, cada fragmento de su historia que ella quisiera ocultar. Y entonces, con dulzura, comienza a revelarle verdades que nadie más conocía, detalles de su vida que ella misma intentó enterrar. Has tenido 5 maridos y el hombre con el que vives ahora no es tu marido, dice, sin juzgarla, solo con una compasión conmovedora. En su voz no hay acusación, ni desprecio, ni sarcasmo, sino una comprensión tan profunda que la desarma. Por primera vez, ve que alguien la ve por completo, incluyendo el abismo de esas heridas, y sin embargo, permanece a su lado. No huye, no le da la espalda, no la condena. ¿Cómo es posible? ¿Existe alguien capaz de mirar nuestro pasado, nuestras cicatrices más profundas, y aún así permanecer allí? ¿Alguna vez has sentido que, por mucho que lo intentes, tu historia siempre habla más fuerte que tus sueños, que ningún esfuerzo de hoy borra los errores de ayer? ¿Es cargar con la vergüenza un destino inevitable? ¿O existe una manera de transformar el dolor en algo nuevo, una señal de luz, no deshonra? Muchos repiten, el tiempo lo cura todo. Pero, ¿por qué tantas cicatrices permanecen abiertas palpitando al menor roce?
Quizás porque el tiempo por sí solo no basta. Solo el encuentro con la verdad superior puede dar un nuevo significado a lo que quema y avergüenza. En ese instante, la samaritana descubre que el Mesías mismo está ante ella. Él no solo le revela lo que ha hecho, sino que le ofrece agua viva, una esperanza que no depende del pasado, la oportunidad de ser una persona diferente a partir de ese momento. La conmoción la impulsa a correr de regreso a la ciudad, esta vez no para esconderse, sino para proclamar: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho». Juan 4:29. Ya no hay sombra en sus ojos. La vergüenza que la aislaba se transforma en testimonio, en un destello de esperanza. Lo que antes era un secreto devastador, ahora se proclama, porque ha sido tocado y sanado por alguien que no teme nuestras historias más dolorosas. Y si la herida que has intentado ocultar durante años es precisamente lo que Dios quiere transformar en testimonio. Y si el pasado que te avergüenza es precisamente el punto de partida para una nueva misión, para impactar a otros que sufren de la misma manera. No es hora de romper el ciclo del silencio, de dejar de huir y aceptar que Dios puede incluso usar tus cicatrices para dar vida a algo nuevo, algo vivo. Jesús no vino a ignorar lo que has vivido, sino a transformar la vergüenza en luz. Él te ve, te conoce y declara que lo que te quebranta por dentro puede ser el comienzo de un camino de luz. Esto contradice todo lo que tu mente se ha acostumbrado a oír, que no vales nada, que debes callar, que nunca serás como los demás. Pero la pregunta sigue en pie: ¿seguirás viviendo prisionero del peso de tu pasado o permitirás que las palabras de Jesús rompan la cadena de la vergüenza? Dejar que Él transforme el dolor en combustible para nuevos encuentros, nuevas historias. Declara ahora, como un acto profético: mi vergüenza será un testimonio. Decide romper el silencio y permitir que el amor de Cristo te traiga sanación. Porque negar tu historia es negar el poder de Dios para reescribir los finales. Y si hubiera una verdad aún más profunda, algo que nadie te ha contado sobre el poder restaurador de la gracia, prepárate, porque algo sorprendente está a punto de ser revelado y puede cambiar tu percepción para siempre. En medio del campo, Gedeón se esconde, triturando trigo apresuradamente, intentando fingir normalidad, mientras un miedo ancestral le recorre las venas. A su alrededor aún resuenan las botas enemigas, los madianitas saqueando, destruyendo, humillando. El pueblo de Israel vive en las sombras, acorralado, creyendo que jamás será suficiente para cambiar su propia historia. Gedeón, hijo de Joás, conoce bien el peso de la insuficiencia. Crece escuchando día tras día sobre su lugar en la familia más pequeña, en el clan más pequeño, en una tribu sin gloria. Todo a su alrededor lo confirma. No eres suficiente, Gedeón. No tienes voz, poder ni valor. La vergüenza es como polvo adherido a la piel. ¿Cómo quitarla? Con cada amanecer, la sensación de invisibilidad e incapacidad le oprime el pecho. Dios observa esa alma destrozada por dentro, marcada por heridas que nunca sanaron ni reconocieron. Allí, en las profundidades del miedo, surge lo inesperado. Un ángel, portador de la presencia divina, rompe el silencio diciendo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Imagínate la confusión de Gedeón. ¿Cómo podía ser valiente? Valiente es quien se enfrenta a multitudes, quien mueve ejércitos, quien no se esconde. ¿Cómo podía el mensaje celestial traer palabras tan contrarias a lo que sentía? ¿Y tú, alguna vez te has mirado al espejo y has oído una voz que te susurra que eres demasiado pequeño, que la herida del pasado te ha roto irreparablemente, que tu vida no es digna de algo sobrenatural? Algunos dicen: Dios solo usa a personas especiales. Pero, ¿y si esa idea es la mayor mentira que jamás hayas creído? El ángel no ofrece una vía de escape, no ofrece un consuelo vacío, ni refuerza las limitaciones. Revela algo brutalmente liberador.
Ve con esta fuerza que tienes. ¿No te he enviado yo? Jueces 6:14. La invitación es a usar tu propia debilidad como combustible divino. Gedeón aún tartamudea. ¿Cómo podré salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cuántos viven bajo esta etiqueta de insuficiencia, atrapados en el pasado, aplastados por recuerdos de fracaso, rechazo y la sensación de no haber alcanzado nunca las expectativas? Sin embargo, Dios no ve como ve el mundo. Él no elige por apariencia, currículum o aplausos. Él ve el potencial oculto, la chispa de valentía incluso en los más oprimidos. Quizás, al escuchar este mensaje, la sensación de insuficiencia esté minando tu esperanza. Puede que maestros, padres o la vida misma te hayan convencido de que nunca serás merecedor de nada extraordinario. Las viejas voces aún resuenan en tu mente. Nunca lo lograrás. No naciste para soñar en grande. Pero la verdad es que nadie es inmune al dolor de sentirse pequeño, de llevar en su interior esa voz de inferioridad que dice, no eres suficiente. Dios no ignora tu lucha. Al contrario, desciende hasta el escondite más oscuro para encontrarte allí. Dios te lo dice hoy. No es solo una promesa lejana, es un llamado presente, un estallido de amor que atraviesa todas las barreras de la autocrítica. Y si el secreto no reside en volverse lo suficientemente fuerte, sino precisamente en aceptar que hay poder en tu debilidad. Gedeón se vio desafiado a salir del anonimato, a enfrentar el miedo de frente, no porque fuera extraordinario, sino precisamente porque era ordinario. Y a Dios le encanta transformar a la gente ordinaria en instrumentos de milagros. Cuando la palabra dice, ve con esta fuerza que tienes, no se refiere a lo que tienes, sino a lo que Dios puede hacer a través de aquellos que se sienten quebrantados. La sanación del alma no llega cuando todo tiene sentido, sino cuando entregas tu insuficiencia como materia prima para la acción divina. No te equivoques. Hay multitudes que viven con viejas heridas, a la sombra del desconocimiento, esperando que algún día alguien vea el valor en lo poco que poseen. ¿No es curioso cómo a menudo la mayor batalla no es contra el enemigo externo, sino contra lo que se ha sembrado en nuestra identidad? Las palabras más crueles, las que nos paralizan, suelen ser las que oímos sobre quiénes somos, y peor aún, las que empezamos a repetir internamente, no puedo, no lo merezco, nada en mí es suficiente. Este es el campo de batalla invisible, tan letal como cualquier ejército armado. Pero si hay algo que revela el encuentro de Gedeón con el ángel, es que a Dios le gusta invertir las expectativas. Él no busca superhéroes, sino corazones sinceros dispuestos a decir, soy pequeño, pero puedo dar lo poco que tengo. Quizás esperas una gran señal, alguna confirmación externa, pero hoy la voz del cielo dice, te veo, incluso donde te escondes. Sigo creyendo en ti, incluso cuando has perdido la fe en ti mismo. ¿Cuántas veces el dolor de sentirte insuficiente paraliza tus sueños, sabotea tus relaciones y te impide intentar algo nuevo? El miedo a cometer errores se convierte en una prisión, la constante comparación con los demás en una tortura. ¿Quién te hizo creer que vales menos? ¿No es hora de cuestionar esa raíz de vergüenza que te mantiene encadenado al pasado? ¿De verdad crees que Dios no puede reescribir tu historia a partir de estas cicatrices? Este es el momento de tomar una decisión radical. En lugar de huir de tu propia fragilidad, úsala como una invitación a la presencia de Dios. Lo que le sucedió a Gedeón no fue una excepción, sino un ejemplo de cómo actúa Dios. Llama por su nombre, revela un propósito oculto, incluso cuando todo a su alrededor solo apunta a la limitación. Imagina el impacto de creer que tu vida, marcada por tantos no y rechazos, puede ser un instrumento de sanación para otros que sufren lo mismo, que también se sienten quebrantados e insignificantes.
¿Sabes por qué tantas personas nunca experimentan restauración? Porque aún creen que primero deben ser admirables para ser útiles. Eso es mentira. El Evangelio trata de lo extraordinario que nace de lo ordinario, de milagros que surgen en medio del miedo. Gedeón, el más humilde de todos, lleva a una nación a la victoria, no porque fuera el mejor, sino porque se dejó guiar por una voz que desafía la lógica humana. Quizás estés intentando sanar tu alma con las herramientas del mundo: éxito, logros, reconocimiento social. Nada de eso llena el vacío de sentirte insuficiente. Solo la presencia de Dios, solo la palabra que brota directamente de su corazón: eres llamado, eres elegido, sí. Puedes sanar esta herida, y ese es precisamente el mensaje que el cielo susurra hoy. Tu debilidad no es motivo de vergüenza, es el punto de partida para algo divino. Ahora respira hondo. Permite que la verdad inunde cada rincón oscuro de tu historia. Si sientes que esta palabra resonó con tu dolor, escribe en los comentarios: hoy entrego mi insuficiencia a las manos de Dios. No lo conviertas en un simple ritual. Haz pública tu decisión de romper el ciclo de la comparación, de dejar atrás la esclavitud de sentirte inferior. Declara con valentía que incluso cargando con heridas del pasado, abres espacio para la acción sobrenatural de Dios en tu vida. Y si dudas, pregúntate: ¿es tu debilidad lo que realmente te separa de tu propósito, o es precisamente lo que te capacita para experimentar lo imposible? Lo que Dios hizo con Gedeón quiere hacerlo también contigo. Transformar pequeñas semillas en grandes cosechas, sanar tu alma no negando las heridas, sino usándolas para revelar su gloria. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo por descubrir, una nueva dimensión de la gracia divina que puede cambiar por completo tu perspectiva. Samuel se encuentra frente a Jesé y sus hijos. La mirada del profeta ya ha recorrido al mayor, el más fuerte de la casa, hombres de imponente presencia, mientras el silencio entre los hermanos crece, cargado de expectación, y la atmósfera se torna en una tensión casi palpable. Cada uno de ellos, alineados, siente la esperanza de ser reconocido por el mensajero de Dios. Para el observador, la escena podría significar simplemente otra decisión importante, pero para alguien, este momento es solo un capítulo más en la vieja herida de ser ignorado en su propio hogar. Porque David, el menor, permanece ausente, olvidado en un campo lejano, con la piel marcada por el sol, el olor a oveja impregnado en sus manos y la amarga sensación de no ser siquiera considerado digno de participar en ese momento sagrado. No había lugar para él entre los elegidos de su padre. Nadie piensa en llamarlo a algo grandioso, quizá porque, a ojos de la familia, siempre le faltó valor. El corazón del niño carga con un peso secreto, el rechazo de sus padres, esa cicatriz que se reabre con cada cumpleaños, con cada mirada esquiva, en cada conversación en la que no se menciona su nombre. La escena misma atestigua que las heridas del pasado pueden gritar tan fuerte que sofocan incluso los llamados del futuro. Lo que duele no es solo el olvido de una invitación, sino el eco de años de creerse insignificante. David, en la soledad del campo, habla con Dios mientras cuida las ovejas. Tal vez sin saberlo, está siendo visto por aquel que realmente importa. Y es precisamente allí, cuando la familia ni siquiera recuerda su existencia, que Dios interviene y cambia el curso de la historia para siempre. Samuel, obediente a la voz soberana, rechaza a todos los hermanos que le presentan. El profeta le pregunta a Jesé: ¿están aquí todos los jóvenes? Y el padre responde casi como un detalle: aún queda el menor, y mira, está cuidando las ovejas. Qué difícil es darse cuenta de que, para aquel que debería defenderte, no eres más que un detalle, un aún queda. ¿Cuántos de los que nos ven ahora cargan con el peso invisible de una ausencia nunca del todo comprendida?
¿Cuántos crecieron escuchando que no eran lo suficientemente buenos o sintiendo que solo estaban allí para desempeñar un papel secundario, ocupando el campo de la vida mientras otros recibían los honores? El rechazo parental es un dolor que infecta los rincones más recónditos del ser. Hace que la herida del pasado palpita en cada decisión y en cada nueva relación. ¿De verdad soy importante? ¿O alguna vez me elegirán? La mente revive la infancia. Intenta encontrar el momento exacto en que se decidió que seríamos invisibles. Y el alma busca en las promesas de Dios el alivio que solo Él puede conceder. Y es aquí donde la historia de David se convierte en un momento crucial. Porque mientras el mundo te olvida en el campo, Dios te observa como rey, aunque nadie lo vea. Porque el Señor no ve como ve el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Es precisamente en este momento cuando todo cambia. Dios no solo percibe tu dolor, te distingue, te llama por tu nombre cuando nadie más lo hace. La mirada de Dios trasciende todo juicio humano. Por cada lágrima contenida en silencio, por cada comparación injusta, por cada palabra que habló de los talentos de otros y nunca de los tuyos, Dios te dice hoy, tu identidad no se define por lo que tu familia, amigos, maestros o cualquier otra persona no supo ver. El valor que Dios te da es absoluto, inmutable, y no depende de la mirada imperfecta de los hombres. Él elige a quien quiere, en el momento que quiere, incluso cuando todos a tu alrededor lo consideran imposible. ¿Quién se habría imaginado que aquel joven de apariencia común, olvidado entre las ovejas, sería el próximo rey de Israel? Humanamente hablando, todo había terminado. Pero para Dios, aún había alguien reservado para algo extraordinario. En esta dinámica espiritual, el rechazo se transforma en una plataforma para el honor. El niño olvidado se convierte en el hombre conforme al corazón del Señor. No necesitas la aprobación de nadie, no necesitas cumplir las expectativas de quienes nunca te vieron. Lo que te excluyó fue, de hecho, la oportunidad de prepararte en secreto para algo grandioso. La soledad en el campo no es señal de abandono, sino una preparación silenciosa para la promesa. ¿Cómo sería tu vida si aceptaras hoy que el Creador te ve y te elige a pesar de los errores, fracasos y ausencias de quienes debieron acogerte? ¿Te has dado cuenta alguna vez de que, a menudo, la mayor señal de tu sufrimiento no es lo que te hicieron, sino lo que quedó sin hacer? El vacío de reconocimiento, el silencio que debería haberse llenado con un «te veo, me importas, eres parte de lo sagrado para mí». ¿Acaso las heridas del pasado demuestran que no mereces amor o simplemente evidencian la ceguera de quienes no pueden ver al rey o la reina que se esconde en tu interior? ¿Cuántas veces has dejado de intentarlo porque creías que no te correspondía, que no serías visto, que todo lo que podías lograr ya se les había dado a otros? Quizás hoy sea el día para romper esa cadena, para permitir que la voz de Dios pese más que la ausencia de reconocimiento terrenal. Y si la herida del rechazo parental fuera, en realidad, tierra fértil para que Dios plantara algo único en tu historia. El dolor de ayer no tiene por qué ser la condena de mañana. Que te hayan olvidado no significa que estés fuera de los planes de Dios. Al contrario, hay una unción reservada para aquellos forjados en el anonimato, para aquellos que han aprendido a buscar la aprobación que no depende de manos humanas. Dios, que conoce la profundidad de tu corazón, dice: «Te elegí, te aparté, te ungí cuando a nadie más le importabas». Quizás alguien necesite escuchar esto con el corazón abierto. El Padre Celestial no repite los errores de las familias terrenales. No olvida, no rechaza, no se distrae. Él revela tu verdadera identidad y te da lo que nadie puede robar, un propósito. Y el propósito de quien ya ha experimentado la invisibilidad es aún más especial,
porque conlleva compasión, empatía, fortaleza y una fe profunda. No eres lo que te hicieron, ni lo que dejaron de hacer. Eres quien Dios dice que eres, y eso lo cambia todo. Cuando nadie note tu dolor, recuerda, hay un trono, una misión, una promesa esperándote. Más que sanar el alma, Dios te levanta del campo y te establece como un ejemplo. La herida del pasado se transforma en un testimonio vivo del poder de Dios que no depende del reconocimiento humano. Si estas palabras te han conmovido, declara en los comentarios: acepto ser visto por Dios. Haz de esto una declaración de fe, una ruptura espiritual con todo sentimiento de rechazo. No permitas que el silencio de los hombres ahogue el llamado del cielo. Tu sanación comienza cuando te atreves a creer que la mirada de Dios es más poderosa que la ausencia de cualquier otra mirada, y tu historia está escrita por manos que no olvidan. Y si crees haberlo visto todo sobre el rechazo, prepárate. Algo aún más profundo se está revelando, porque la vida guarda poderosos misterios para quienes no dejan de buscar nuevas respuestas. Josafat está en el palacio. El aire es denso, pesado, como si cada respiración cargara con el peso del mañana. Los soldados irrumpen pálidos, murmurando noticias que hieren como cuchillas. 3 grandes ejércitos se acercan, listos para destruir Judá. No hay escapatoria. El rey escucha cada palabra, cada nombre de la ciudad sitiada, y siente que el suelo se desmorona bajo sus pies. El miedo al futuro paraliza incluso a los más valientes. Josafat lo sabe, teme por su pueblo, por su familia, por el destino de todo lo que ha construido. Imaginar al ejército enemigo a las puertas es más que ansiedad. Es una herida emocional abierta que palpita con cada latido. Las promesas de Dios parecen lejanas cuando el caos llama a la puerta. Este miedo, esta sensación de haber perdido el control, es el mismo miedo que consume a tantas personas hoy en día. ¿Cuántos, sentados en sus casas, ven las noticias, sintiendo la amenaza del desempleo, la enfermedad y la tragedia acechando como enemigos que atacan sin previo aviso? ¿Cuántos se despiertan en mitad de la noche con el pecho oprimido, preguntándose: ¿y si mañana todo sale mal? El pánico del día siguiente, la angustia ante lo desconocido, son heridas que sangran en silencio. Al oír las noticias, Josafat toma una decisión totalmente contraria al sentido común. En lugar de encerrarse en sí mismo por miedo, reúne al pueblo. No finge fortaleza, no oculta su desesperación, abre su corazón ante el pueblo e, incluso con más valentía, se arrodilla ante Dios. No pide armas, no implora alianzas humanas. Su clamor es una confesión. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Esta vulnerabilidad es impactante. El rey se muestra en su humanidad, admite su impotencia, expone su alma ante todos. Y ahí es donde todo cambia. Porque justo ahí, cuando el miedo a lo que está por venir alcanza su punto máximo, Dios responde. Surgen palabras como bálsamo. No tendrán que luchar en esta batalla. Tomen sus posiciones, manténganse firmes y vean la liberación que el Señor les dará. 2 Crónicas 20:17. Es una promesa que disipa la desesperación. El miedo al mañana se transforma en una invitación a confiar. Dios no solo ve la amenaza, sino que interviene. Él lucha por quienes confían. Pero ¿qué hay de ti? ¿Cuánto de tu vida ha sido moldeado por el miedo a lo que podría suceder? ¿Es tu angustia por el futuro solo ansiedad o es una herida invisible? La herida del mañana es cruel porque roba el disfrute del presente. Quizás tú, como Josafat, miras hacia adelante y solo ves problemas que se avecinan. Quizás el miedo al desempleo te consume. La incertidumbre sobre la salud de un ser querido te quita el sueño. Lo que nadie te dice es que, detrás de este pánico por el futuro, se esconde una vieja mentira, que estás solo, que todo depende de tus manos, de tu fuerza. Pero Dios te dice hoy, en medio de este temor silencioso,
no tendrás que luchar solo. Detente, mantente firme, yo iré delante de ti. Esta respuesta divina desafía nuestras creencias arraigadas. El mundo dice, si no corres, si no luchas, lo perderás todo. Pero Dios dice, descansa, observa, yo lucharé por ti. Rompe la lógica del esfuerzo, deconstruye la idea de que todo depende de tu desempeño. Desde la ventana del palacio, Josafat podía ver el valle que pronto sería invadido por ejércitos enemigos. Pero Dios vio más allá. Vio a un pueblo siendo liberado, un testimonio escribiéndose, una herida sanada por el milagro de descansar en su promesa. ¿Te has permitido deponer tus armas? ¿Has entregado el temor al mañana a aquel que tiene el control absoluto sobre el tiempo, sobre los hombres, sobre las circunstancias? ¿O sigues cargando con la ansiedad en soledad, como si tu vida fuera un campo de batalla sin aliados? Hay una profunda liberación en esta entrega, porque cuando comprendes que las promesas de Dios no son palabras vacías, sino escudos inquebrantables, por fin respiras. El futuro deja de ser un monstruo acechante y se convierte en un territorio de confianza. E irónicamente, es precisamente cuando dejamos de intentar controlarlo todo que Dios interviene para reescribir la historia. El pueblo de Judá, ante lo imposible, adoró, alabaron, incluso antes de ver la liberación. Algo radical sucedió. Los enemigos se confundieron y se aniquilaron entre sí. Lo imposible se hizo realidad. El futuro, que parecía una sentencia de muerte, se convirtió en el escenario de un milagro jamás visto. Y no fue por esfuerzo humano, sino por fe y descanso en la promesa. Quizás necesites liberarte de la adicción a temer las noticias, a proyectar escenarios catastróficos, a vivir esclavizado por la incertidumbre. Tu alma necesita sanación, no predicciones. Puedes aceptar que, para algunas batallas, Dios no quiere tu espada, sino tu corazón rendido. Y si lo único que te separa de sanar esta herida es precisamente tu renuencia a rendirte, no te engañes, vivir prisionero del mañana es uno de los dolores más paralizantes que existen, pero Jesús te llama hoy a descansar, a levantar la mirada y a creer que su mano está sobre ti, hoy y siempre. Si estas palabras te han calado hondo y han tocado tu herida, escribe en los comentarios, entrego mi futuro al Señor. No te calles, no dejes que el miedo te convenza. Declara públicamente tu confianza, no como quien se rinde, sino como quien por fin se libera de las cadenas de la preocupación. Y presta atención, porque lo que está a punto de revelarse confrontará todo aquello que hasta ahora se decía imposible de restaurar. Hay una verdad oculta, y pocos se han atrevido a creerla. Dios ya ha comenzado a transformar tu mañana. ¿Estás listo para descubrir por qué la paz solo tiene sentido cuando sueltas el control? Elizabeth ya se había resignado a la espera, aparentemente interminable, a ese silencio agotador que se instala cuando todas las promesas parecen demasiado lejanas, casi inalcanzables. El tiempo le robaba no solo su juventud, sino también la esperanza de que los sueños pudieran florecer en su realidad cotidiana. Mientras las mujeres a su alrededor mostraban con orgullo a sus hijos, Elizabeth vagaba por la casa silenciosa, escuchando el eco de sus propios pensamientos y sintiendo el peso de la esterilidad, tanto en sus brazos como en su alma. La tristeza de quienes experimentan infertilidad emocional no es solo la ausencia de hijos, sino la sensación de que todo lo que tocan permanece estéril, como si la vida se negara a germinar en cualquier tierra que pisen. Y es en este punto cuando la herida del pasado se agudiza, cuando años y años de espera transforman el corazón en tierra árida, donde las lágrimas ya no riegan la esperanza, sino que solo repiten en silencio la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ciertas promesas parecen no cumplirse? ¿Por qué, a pesar de la fe, nada florece? ¿Por qué, incluso al suplicar, ese dolor permanece vivo, como si el grito mismo fuera ignorado?
En este escenario, el silencio de Dios adquiere una crueldad implacable y el recuerdo de todos los casi pesa sobre el presente. ¿Cuántas veces has sentido también tu alma reseca, tus sueños muertos antes de nacer? ¿Cuántas veces has mirado a tu alrededor y has visto a otros crecer, prosperar, alcanzar lo que tú solo ves en oraciones sin respuesta? La infertilidad espiritual es un secreto doloroso, a menudo oculto tras sonrisas forzadas y frases hechas. No estaba destinado a ser. Dios sabe lo que hace. Pero ninguna de estas frases llena el vacío de saber que en tu interior algo se rompió hace mucho. ¿Te has sentido alguna vez así, como si nada en tu vida saliera bien, como si cada iniciativa se marchitara antes de florecer? ¿Existe realmente una respuesta para quienes han perdido la esperanza? ¿O la vida está destinada a ser solo una larga espera? La historia de Elizabeth desafía esta lógica de escasez emocional. Su vientre, que la convirtió en blanco de miradas de desaprobación y de sus propios sentimientos de insuficiencia, se transformó en el escenario de un milagro en un momento en que todo parecía perdido, y concibió y dio a luz un hijo. Lucas 1:57. El evangelista narra este momento con una sencillez que esconde una revolución silenciosa. Dios no solo escuchó, sino que intervino, revirtió lo que parecía definitivo. En aquella casa, donde reinaba un silencio absoluto, el llanto de un recién nacido no fue solo la respuesta a una petición, sino una señal de que nada está fuera del alcance de la promesa del Señor. Incluso cuando el mundo dice que es demasiado tarde. Tras este milagro yace un profundo mensaje para toda alma que siente el dolor de no dar fruto. La espera no es un castigo, sino un terreno preparado para que la gloria se manifieste en lo imposible. ¿Cuántas veces te has sentido tentado a creer que tus sueños no tienen ninguna posibilidad? ¿Cuántas veces has pensado que tu historia era solo una sucesión de intentos fallidos, mientras veías a otros recibir lo que en secreto pedías en tu habitación? Es en ese momento cuando la incredulidad intenta reemplazar a la fe y el desaliento susurra: Dios te ha olvidado. Pero ¿y si te dijera que la infertilidad emocional puede ser una señal de que Dios está a punto de hacer algo extraordinario en tu vida? ¿Y si, al contrario de lo que enseña el mundo, la espera es prueba de cuánto desea Él darte algo que nadie puede quitarte ni robarte? El silencio no es señal de abandono, sino de preparación. El tiempo que parece perdido es, de hecho, el tiempo en el que Dios está cultivando la tierra de tu corazón para que el fruto nazca justo cuando todos dicen que ya no es posible. El testimonio de Elizabeth revela que los milagros no ocurren para probar el valor de nadie, sino para exaltar el nombre de Dios en medio de lo improbable. Si tu historia está marcada por el vacío, si todo lo que siembras no florece, si tus proyectos se marchitan antes de dar fruto, no lo aceptes como tu sentencia final. Jesús no ignora el dolor de quienes esperan. Él mismo se convirtió en esperanza viva para quienes han perdido toda alternativa. ¿Estás dispuesto a creer que, incluso ahora, Dios puede transformar un panorama de aridez en un escenario de milagros? ¿Estás preparado para que tu vida se convierta en prueba viviente de que aún existen promesas que se cumplen, incluso cuando todo indica lo contrario? ¿O prefieres seguir creyendo que solo otros son dignos de la visita de la poderosa mano del Creador? Es hora de elegir en quién confiar, en lo que el pasado te ha hecho o en lo que Dios aún puede hacer hoy. La infertilidad, ya sea en el útero o en las emociones, pone a prueba nuestra confianza en las palabras de Jesús. Es fácil cultivar la fe cuando todo va bien, pero ¿qué sucede cuando todo se torna estéril, cuando ningún proyecto prospera, cuando solo queda el recuerdo de lo que pudo haber sido? En esos momentos, el Evangelio no ofrece respuestas fáciles, sino una promesa. Y concibió y dio a luz un hijo.
El tiempo de espera es también tiempo de transformación interior. La tierra del alma se labra con lágrimas, con preguntas, con el contacto directo con el vacío. Y solo quienes conocen el vacío pueden presenciar verdaderamente el milagro de la plenitud. Tras el dolor se encuentra una invitación a confiar de nuevo, a entregar nuestras expectativas no al tiempo, sino a Dios mismo, quien hace florecer las flores incluso en el desierto más árido. ¿Te has fijado alguna vez en cómo la cultura nos enseña que el tiempo lo cura todo? Pero basta con el simple paso de los días para restaurar lo que está muerto por dentro. El verdadero milagro no reside en esperar pasivamente, sino en confiar activamente en la promesa de Dios. Cuando nadie más creía, Isabel siguió viviendo, no porque fuera fácil, sino porque la esperanza, aún herida, se negaba a morir del todo. Quizás sea hora de abandonar las frases hechas, las excusas que ofrece el mundo, y volver al único que puede generar vida donde solo hay muerte. Si sientes que nada prospera, que el pasado aún te impide florecer, escribe aquí en los comentarios: creo en los frutos imposibles. Que esta sea tu declaración pública de fe, porque solo quienes se atreven a confesar lo que no ven son dignos de experimentar lo imposible de Dios. Puede parecer increíble, pero la infertilidad en cualquier ámbito de la vida puede ser el germen de un milagro aún mayor. Lo que hace tan impactante lo imposible de Dios es precisamente esto. Él transforma la desesperación en esperanza viva y demuestra que donde hay una herida profunda pueden brotar la sanación, la restauración y un nuevo comienzo. La espera no será en vano cuando entregues tus imposibilidades a aquel que renueva todas las cosas. ¿Y si te dijera que tu historia con Dios apenas comienza? Que lo que parece el último capítulo del dolor puede ser el prólogo de la redención y la alegría. No te conformes con la aridez del presente. Permítete soñar de nuevo, confiar de nuevo, regar tu fe con lágrimas sinceras y esperar, no el tiempo, sino a Dios mismo, quien sigue escribiendo historias de nuevos comienzos. Y ahora, prepárate para lo que viene. Hay otro secreto oculto en otra historia bíblica que podría cambiar tu mundo por completo. Lo que verás a continuación podría ser justo la revelación que te faltaba para tu liberación. Todo esto para que descubras que toda herida puede sanar y que toda promesa de Dios es posible cumplirla, incluso si todo lo demás dice lo contrario. El intenso aroma del campo, el sonido de las cabras al arrearlas al atardecer y el polvo que se levanta lentamente bajo los pies de un hombre que durante años ha cargado con el peso de una injusticia que nunca pidió sufrir. Esaú, exhausto tras un día bajo el sol, regresa a la tienda de su padre con la piel marcada por el trabajo. Sus pensamientos son como piedras arrojadas a un lago de viejos rencores. Se esforzó, luchó por ganarse el amor y el reconocimiento de Isaac, pero las cicatrices de la comparación le desgarraban el alma día tras día. Jacob, su propio hermano, seguía siendo una sombra constante, un cruel recordatorio de que, a ojos de muchos, nunca sería suficiente. No se trataba solo de la pérdida de la primogenitura, ni del robo de la bendición paterna. Era esa herida abierta y palpitante de sentirse disminuido, etiquetado, juzgado en silencio, incluso por las miradas de su propia familia. ¿Cuántos aquí viven con este mismo tormento, sintiéndose eclipsados por expectativas y exigencias, como si un gobernante implacable midiera sus pasos y logros? Esaú se arrodilla, intentando arrancarse de su pecho el dolor de años. El eco del llanto en el versículo: Esaú alzó la voz y lloró. Génesis 27:38. No es solo la expresión de un dolor individual, sino un clamor colectivo de quienes han sido aplastados bajo el peso de comparaciones injustas. ¿Cuántas veces has oído que deberías ser como tu hermano, como esa persona de la iglesia, como fulano que consiguió trabajo,
se casó o tiene un ministerio. Cada una de estas frases hurga más en la herida emocional de no ser suficiente. ¿Acaso el valor de un alma puede reducirse realmente a lo que otros han logrado? ¿O hay algo mucho más profundo que ocurre en esos espacios invisibles, tras bambalinas, donde Dios actúa? La historia de Esaú no trata solo de un hombre ignorado. Refleja a todos aquellos que cargan con el amargo recuerdo de haber escuchado que no fueron elegidos, ni celebrados, ni considerados dignos. Consideremos la escena. Isaac, ya ciego, con manos temblorosas, otorga la bendición a Jacob, el aroma de ropas prestadas, el tacto de piel cubierta. Cuando Esaú finalmente llega, el plato preparado con esperanza se convierte en un plato frío de desilusión. Su petición no encuentra acogida, solo la fría respuesta de que todo ya se le ha dado al otro. En ese momento, Esaú no solo pierde una bendición material, pierde la convicción de que podría ser amado sin importar lo que hiciera. Su llanto es el llanto del alma de alguien que crece escuchando que siempre está atrás, siempre se queda corto, siempre le falta algo. Es como si cada victoria del otro fuera una sentencia de fracaso para sí mismo, y ante esto surge la pregunta: ¿por qué seguimos permitiendo que nos quiebren por dentro con cada comparación, con cada insinuación de que solo uno tiene valor a los ojos de la humanidad? La verdad es que vivir bajo la vara de las comparaciones esclaviza. La mirada hacia los demás siempre está distorsionada, alimentando la duda. ¿Soy, para los demás, solo lo que no he logrado? Pero fíjate en el detalle oculto en el dolor de Esaú. Aún llorando, aún sintiendo la injusticia, Dios no lo destrozó. Su identidad no fue anulada por decisiones humanas. En el silencio de ese momento hay una promesa sutil. El propósito de Dios no es una copia, ni una repetición, ni una comparación. El Padre Celestial no mide las bendiciones por la competencia, sino por la filiación. Cada vida encierra una promesa que no se puede robar ni reemplazar, y es precisamente ahí donde comienza a surgir el consuelo. El mismo Señor que escuchó el llanto de Esaú percibe tu lágrima cuando sientes que tu alma se quiebra ante la comparación. Aquí comienza la sanación, comprendiendo que las promesas del cielo no se agotan porque alguien haya logrado algo antes que tú. El cuidado divino es individual, hecho a la medida de cada corazón afligido. Este es el aliento de liberación contra la prisión, de comparar tu vida tras bambalinas con la de los demás. ¿Te das cuenta de lo mucho que cuesta permanecer prisionero de una mirada que no es la de Dios? La pregunta ahora es: ¿cuántas bendiciones has dejado pasar por estar demasiado ocupado contando los triunfos ajenos? El dolor de sentirse invisible ante el amor de un padre, como Esaú, moldea nuestra relación con Dios y con el mundo. Pero ¿acaso todo lo que buscas no será, en realidad, una invitación celestial para abandonar los estándares humanos y abrazar la originalidad de la promesa de Dios para tu alma? Aquí reside el punto de inflexión. Dios no se vio limitado por el error de Isaac, la estrategia de Jacob, ni la fragilidad de Esaú. Si el hombre puede ofrecer un plato de lentejas y una bendición robada, Dios prepara una herencia eterna, una huella imborrable por cualquier engaño, manipulación o comparación. Por lo tanto, la pregunta que hoy te haces no es si fuiste suficiente para los demás, sino si crees que existe una herencia exclusivamente tuya, diseñada por un Dios irrepetible. Y en esta revelación comienza la verdadera restauración de tu identidad. Podría ser que haya llegado el momento de liberarte de esta prisión interior y finalmente comprender que el valor de tu nombre no reside en la aprobación de los demás, sino en la elección que Dios ha hecho para tu vida. Cuando Esaú alza la voz y llora, inicia un proceso que muchos desprecian. Reconocer el dolor no te hace más débil,
te hace más humano y sobre todo te acerca a la fuente de la sanación. No es huyendo de la herida como se sana, sino sacando a la luz ante Dios lo que te aflige en la oscuridad. ¿Te has permitido sentir este dolor sin miedo, sin autocastigo? El Espíritu Santo no te compara con tu hermano, tu compañero de ministerio, tu colega. Te ve en detalle, comprende cada matiz de tu camino, reconoce todo lo que es exclusivamente tuyo. Quizás nadie conozca el precio de tu silencio, pero Dios sí. Y por eso te dice, la herida del pasado no define el destino de tu futuro. No es porque algo te fue negado en el entorno humano que el cielo te haya cerrado las puertas. La verdadera bendición nace cuando te liberas de esta necesidad sofocante de cumplir con los estándares de los demás. Dios no necesita repetir la historia de Jacob para hacer de Esaú alguien igualmente amado. Entonces, ¿por qué insistir en medir tu vida por los logros de otros? Puede que sea difícil de aceptar, pero quizás el secreto para sanar sea dejar de pedirle a Dios la misma bendición que a los demás y empezar a buscar la que solo tú puedes recibir. Lo que te distingue, lo que te duele, lo que te hace llorar, puede ser precisamente el terreno fértil donde Dios plantará tu alegría. Alza tu voz, no solo para lamentar lo perdido por compararte con los demás, sino para declarar que crees en un Dios que renueva todas las cosas, incluyendo tu pasado y tu identidad. Si estas palabras han tocado tu corazón, escribe con fe en los comentarios: recibo mi promesa exclusiva. Decláralo públicamente, sin temor a ser vulnerable. A veces, tu testimonio será el catalizador para que otros también abandonen la prisión de la comparación y entren en la libertad de una vida única y renovada. Y ahora mismo, si hay algo que pueda ser un verdadero acto de fe, es transformar tu gesto en una semilla. Dale me gusta a este video como señal de que aceptas la diferencia que Dios creó en ti. Compártelo con alguien que vive bajo el peso de no ser suficiente, de no sentirse digno. Tu simple gesto puede ser el alivio que otra persona necesita para empezar de nuevo, y más aún, es una forma de cumplir con el llamado a la evangelización que Jesús nos dejó. No subestimes el impacto de un clic inspirado por el Espíritu Santo. El Evangelio no solo transforma vidas a través de grandes sermones, sino también mediante pequeños gestos de valentía, vulnerabilidad y fe. Pero tras esta historia se esconde algo aún más profundo, un punto de inflexión que pocos perciben. La verdadera herencia de Dios jamás se transfiere por error. Jamás se ve limitada por preferencias humanas, jamás es tan escasa que uno tenga que perder para que otro gane. Y si la revelación que le falta a tu corazón es precisamente esta, dejar de medir tus penas y victorias con los estándares del mundo y confiar en que, en este doloroso camino, Dios está escribiendo un testimonio único para ti, porque, al fin y al cabo, cada lágrima que derramas bajo el peso de la comparación queda registrada por aquel que te creó incomparable. Si has llegado hasta aquí, algo mucho más profundo que simple curiosidad está ocurriendo en tu interior, porque heridas como estas no sanan con el tiempo. Como el mundo insiste en afirmar, gritan en silencio mientras intentas sonreír por fuera y mantener una vida que parece completa, pero por dentro sigue sangrando. Y quizás, durante años, has cargado con cicatrices invisibles, pero que destruyen todo lo que intentas construir: tus relaciones, tu fe, tu autoestima, tu esperanza. Pero hoy, algo fue diferente. Hoy por primera vez, no solo escuchaste historias, sino que te viste reflejado en ellas, lloraste con ellas. Y quizás, sin darte cuenta, comenzaste a liberarte del peso que te había acompañado durante tanto tiempo. Dios te trajo aquí para mostrarte que nunca estuviste solo en tu dolor, que Él no ignoró tu clamor cuando gritabas por dentro y nadie te oía, que cada lágrima que intentaste ocultar
Él la recogió. Y ahora te llama a algo mayor, no solo a sobrevivir, sino a vivir sanado, a vivir libre, a vivir con un corazón íntegro, restaurado por las promesas que Él mismo selló en su palabra. Y no, esto no es sentimentalismo barato. Este es el Evangelio vivo. Es la cruz proclamando que no eres la suma de tus errores, tus pérdidas o las heridas que otros te han infligido. Eres una obra maestra de restauración en las manos del Creador. Y si en algún momento de este video sentiste la presencia del Espíritu de Dios, permítete dar el siguiente paso. No te cierres ahora, no te rindas, porque un momento de sanación se está liberando sobre tu vida. Y comienza con una oración. Respira hondo. Cierra los ojos un momento. Imagina a Jesús, ahora mismo, entrando en los rincones más oscuros de tu alma, aquellos que tú mismo evitas. Él está ahí con ternura y poder diciendo: no temas, estoy contigo. Yo sano tu alma. Si crees esto, ora conmigo ahora. Señor Jesús, te entrego cada parte quebrantada de mi ser. Ya no quiero vivir prisionero del dolor del pasado. Penetra en lo profundo de mi alma. Sana las heridas que el tiempo no ha curado, que las palabras no han sanado, que el consejo humano no ha alcanzado. Que tu espíritu repose sobre mí con paz, con sanación, con alivio. Recibo ahora por la fe el toque que transforma. Declaro que ya no soy víctima de lo que me hirió, sino testigo de tu poder restaurador. Restaura mi corazón, mi fe, mi alegría. En tu nombre, Jesús, oro y te doy gracias. Amén. Si sentiste esta oración como un abrazo de Dios, debes saber algo. Esto es solo el comienzo. La sanación emocional y espiritual es un proceso, y el siguiente video que aparece en la pantalla es la continuación exacta de este proceso de restauración. No lo ignores. Haz clic, porque lo que Dios te revele allí podría ser la pieza que te falta para tu liberación completa. Lo que descubrirás podría cambiarlo todo definitivamente. Así que, si este mensaje te ha resonado, no pierdas el tiempo, míralo ahora. Y si has llegado al final de este vídeo, escribe en los comentarios: recibo una sanación completa. Decláralo con fe. Haz de este comentario un altar, un acto público en el que tu alma ha decidido salir de su escondite y buscar de verdad el contacto transformador. No te calles, porque a veces comentar es más que participar. Es liberarse de la vergüenza, es activar lo sobrenatural. Comparte este video con alguien a quien amas y sabes que necesita este mensaje. No te guardes lo que Dios te ha dado. Compartirlo podría ser lo que salve a alguien de la desesperación, de rendirse, de tocar fondo. Y si aún no te has suscrito a este canal, haz esto ahora como una forma de mostrar gratitud por todo lo que Dios ya ha comenzado en ti aquí. Porque cuanto más te conectes con la palabra, más espacio encontrará el cielo para actuar en tu vida. Y juntos como comunidad avanzaremos hacia la sanación total. Este es tu espacio de fe, de liberación, de renovación. Sé parte de él. Los que siembran con lágrimas, con gritos de alegría, segarán. Salmo 126:5. Lloraste. Ahora ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús te llama a la sanación y la sanación ya ha comenzado.